Sí. Muy buenas, Ana, ¿qué tal? Hola Carlos, pues aquí encantada de estar contigo Yo en esta también. entrevista tan esperada. Por fin, ¿no? ¿Qué te voy a decir, Ana? Preséntate un poquito para que la gente que no te conoce aún sepa un poquito quién eres y a qué te dedicas. Bueno, pues yo soy psicóloga, Ujú, soy especialista en terapia breve estratégica ujú, y tengo actualmente mi consulta en Madrid, aquí muy cerquita de Atocha, ujú. y estoy atendiendo tanto a personas jóvenes como adultos, como familias, tanto de forma presencial como de forma online. Perfecto. Y bueno, pues no sé qué más decir. Soy una apasionada de mi trabajo y la verdad es que disfruto mucho trabajando de algo que me gusta tanto. Y qué importante es, Ana, porque a veces no todo el mundo puede decidir eso, ¿no? Eso es muy importante, que tu trabajo te guste y que te apasione, ¿no? Ahora que lo has dicho esto, Ana, ¿podrías explicarnos qué es la terapia breve estratégica? ¿Has dicho? ¿Sí? ¿Era? Sí, terapia breve Vale, estratégica. perfecto. ¿Nos lo Vale, podrías pues explicar? voy a intentar definirlo de un Sí. modo breve Claro, debe ser muy amplio, ¿no? Ya, ya. y de una forma en la que para que se entienda. Ujú, No, pues mira, la terapia breve estratégica es un modelo de terapia que surgió en Palo Alto, en el instituto, en el MRI de Palo Alto, y fue bueno, formado por grandes profesionales que veían que, oye, había ciertas patologías que los tratamientos eran muy largos, ¿no? Entonces ujú, intentaron buscar el modo de poder abreviar lo máximo que se pudiese este tipo de tratamientos, ¿no? ujú, Entonces, de ahí pues empezó a investigarse, ¿no? Y este modelo de terapia, que ahora mismo el máximo representante es Giorgio Nardone y está en Italia, en Arezzo, en su escuela, ujú. pues lo que ha logrado crear ha sido protocolos específicos para diferentes patologías, ¿no? Entonces, la terapia breve estratégica se diferencia de otro tipo de terapias Ujú. en que nosotros no vamos a buscar el por qué. O sea, a mí, cuando me viene un paciente, a mí no me interesa por qué le está ocurriendo esto Vale. o el origen de su problema. A mí lo que me importa es cómo se está construyendo ese problema y Ujú. cómo se puede estar empeorando. Entonces, mi misión es investigar Vale, cómo o sea, cómo funciona realmente su problema. Entonces, para eso nos basamos en el presente. No vamos a ir a investigar ni a interpretar nada de lo que le haya vale, podido pasar en su vida, vale. sino que nos centramos en el presente, en cómo está funcionando ese problema y analizamos la lógica que tiene el problema. Nosotros hemos investigado que los problemas psicológicos no siguen siempre una lógica ordinaria, ¿no? Claro. Sino que pueden funcionar desde la lógica de la paradoja, de la contradicción, de la creencia. Entonces, en base a eso, Ujú. nosotros, mediante un lenguaje estratégico, con el diálogo estratégico, a veces un diálogo analógico, hacemos que esa persona pueda dejar de hacer lo que le ayuda a mantener y empeorar su problema. Entonces, pues, no sé si lo he Sí, explicado sí, sí, bien. sí, lo he entendido perfectamente. ¿Entendés? Sí, sí, sí. Pero sí que es verdad, Ana, que desde siempre, no lo sé, claro, es que cada vez van saliendo más modelos, ¿no? Pero desde siempre se decía, ¿no? Hay que ir al origen, ¿no? De la causa, ¿no? Y ahora mismo, pues lo que tú dices, ¿no? En esta terapia que tú comentas, se enfoca más en el presente, ¿no? Eso es. Nosotros solamente trabajamos el trauma cuando el trauma te está afectando en el momento presente. Por ejemplo, imagínate que tienes un accidente el año pasado y Vale. desde que has tenido ese accidente de tráfico, pues no dejas de recordar el ruido, las sensaciones tan desagradables, Ujú. sueñas todas las noches con ello. Eso realmente sí que lo tendríamos que trabajar porque es algo que está afectando en tu presente. Vale, vale. Pero, por ejemplo, cuando viene alguien, pues, pues bueno, viene de otras terapias en las que, pues, a lo mejor tiene un ataque de pánico y Claro, empiezan a analizar qué te ha pasado a ti de pequeño, pues nosotros eso no lo hacemos, porque al final es interpretar un recuerdo tuyo, que claro, tampoco sabemos si hasta qué punto, ¿no? Ese ya, recuerdo es real o forma parte de las sensaciones que tú has tenido claro. con eso, ¿no? Claro, lo que dicen, ¿no? De los recuerdos que al final los alteramos un poco y más cuando pasa tanto en el tiempo, ¿no? Que al final los modificamos y al final puede ser que eso es lo que tú dices. Eso es. Y porque además, Carlos, también nosotros hemos podido comprobar que a veces para que haya un cambio
no solamente basta con entender el por qué, sino es mucho mejor cuando tú sientes, es decir, cuando tú sabes por qué tienes que hacer algo diferente, a veces tú puedes decir, bueno, pues mira, oye, fumar es malo y tengo que dejar de fumar porque lo entiendo, pero Ujú. no por saberlo voy a dejar de Claro, fumar, ¿no? es verdad. Pero cuando tú sientes que realmente puedes ser capaz de enfrentarte a eso, o cuando tú sientes que sí o sí, si no lo haces, tu Ujú. problema va a empeorar, cuando consiguen activar en ti esa sensación desagradable o ese miedo mayor, al final eso te empuja a que tú puedas realmente hacer ese cambio. Claro, claro, qué importante, pues qué interesante, Ana, me gusta mucho. Eh, Vamos a entrar ya de pleno en tu libro de Amargarte la vida depende de ti. Y Sí. la pregunta es clara ya para empezar. ¿Hasta qué punto podemos amargarnos nuestro día a día o nuestra vida, como dice el libro? Bueno, pues podemos ser unos grandes especialistas en amargarnos la vida y en amargar a nuestro entorno. También, claro. Cuando yo elegí ese título, Carlos, lo Ujú. elegí al final de escribir el libro porque no sabía realmente cómo lo iba a titular y muchas veces me han dicho, ¿por qué le pusiste un título en negativo? ¿No? Porque Claro. por lo general este tipo de libros pues al final siempre suele tener un título positivo que te Es verdad. lleva a ver cómo solucionar tus problemas, ¿no? Entonces, cuando yo lo elegí y elegí el amargarte, aunque suena así como muy feo, Sí, sí. lo elegí porque en realidad muchas veces sin darnos cuenta, intentando hacer aquellas cosas que creemos que podemos hacer para solucionar nuestro problema o estar mejor, sin quererlo, hacen que nuestro problema vaya a peor. Y Ujú, así, de una manera muy sencilla, acabamos amargándonos y ujú. acabamos pensando que nuestro problema no tiene solución y que no vamos a ser capaces de salir de ese bucle donde estamos, ¿no? Entonces, amargarnos la vida tenemos todos la capacidad, pero al igual que también tenemos la capacidad para poder solucionar nuestros problemas. Perfecto. Cada uno de nosotros tenemos esa llave y solamente tenemos que ver qué es lo que tenemos que hacer realmente que nos funcione. Ujú. ¿Tú crees, Ana, que ahora estaba pensando por lo que tú dices, que a nivel cultural, sí, es lo que tú dices, ¿no? Que tenemos las dos llaves, ¿no? Y eso está claro, ¿no? Porque si no, no habría ¿no? Es como la oscuridad y la luz, ¿no? Hay las dos cosas, ¿no? Una no puede estar sin la otra. Pero a nivel cultural, ¿no crees que tendemos más a esa parte, ¿no? De amargarnos más? Porque, bueno, también por el hecho, ¿no? Que la creencia esta de pedir ayuda, entonces lo que hacemos es intentar por nosotros mismos solucionar las cosas y al final lo que haces es lo que tú dices, ¿no? Que es el título del libro, amargarnos más. Eso es. Es verdad que desde pequeños no Ujú, nos han educado en cómo gestionar nuestras emociones, no ujú. hemos tenido una formación en inteligencia emocional. Entonces, eso hace que al final, Carlos, sí, nosotros no lo hemos tenido, quizás porque tampoco nuestros padres lo han tenido y tampoco Claro. porque nuestros abuelos lo han tenido, ¿no? Es verdad que nuestros abuelos pues han venido de una época muy difícil, han vivido una Mm. guerra, una posguerra, entonces ahí lo principal pues era las necesidades básicas como comer, tener un techo, ¿no? Y poder sobrevivir en tu Claro. día a día. El tema de las emociones era como algo que se dejaba de lado. Ujú, Entonces, generación tras generación, al final hemos ido avanzando ujú. y hemos ido dando mucha importancia pues, a aprender pues, contenido como matemáticas, lengua, ¿no? Idiomas, sin Ujú. darnos cuenta de que también tenemos que aprender a leer e identificar nuestro propio idioma que nos Claro, manda nuestro cuerpo, ¿no? totalmente. Entonces, creo que por eso Ujú. tendemos a veces cuando tenemos un problema a arrastrarnos por el problema y no saber muy bien qué hacer, Ujú. porque además el ir al psicólogo hasta hace muy poquito Claro, era como, esto solamente es para la gente que no está bien, claro. para los locos, ¿no? Sí, sí, Y sí. la verdadera locura es estar mal y no hacer nada Es por verdad. solucionar. No, yo el otro día leyendo un artículo, no sé muy bien de dónde era, que decía, hasta qué punto no todos tenemos un poco esa parte de locura que quizás todos en algún momento tendríamos que acudir al psicólogo, ¿no? Exacto. O sea, yo creo que el psicólogo, yo creo que todo el mundo tendría que tener como un psicólogo de cabecera, ¿no? Al Sí. igual que tenemos un médico de cabecera, pues también un psicólogo de cabecera para que en el momento en el que haya Ujú. algo que nos está haciendo sentir mal,
pues nos lleve a pedir ayuda, a buscar totalmente. esa ayuda que necesitamos. Sí, sí, que lo has dicho así un poco, no sé si de medio en broma, medio no, pero haciendo la reflexión, pues cuidado, no estaría nada mal, porque al final, mira, ir al médico se normaliza y a veces vas por cosas que dices, bueno, ¿no? Pues al psicólogo, bueno, No, no, y de broma no tiene nada. O sea, yo psicóloga y tengo psicóloga de cabecera. O sea, que claro que sí, que sí. realmente creo que todos tendríamos que poder acudir al especialista cada Ujú. vez que sentimos que hay algo que no está bien. Igual que vamos al dentista, igual que vamos al fisio, igual que vamos al médico, pues al Claro. psicólogo. También creo que es además un acto de amor propio. to- Cuando uno está pasándolo mal, Ujú. no tienes por qué estar sufriendo tú solo tanto. Claro, claro. Y es que, Ana, al final yo, muchos de los problemas que yo veo cuando hablo con vosotros, los psicólogos y demás, lo que veo es que al final uno de los mayores problemas es que nos dejamos para el final. O sea, nosotros mismos, el autocuidado es lo último. Y mira, yo el otro día que te he explicado esto que me está pasando, ¿no? Que bueno, en el tema del trabajo, y tenía entre una reunión que podía aplazar y un masaje que yo me había programado para mí, quité el masaje. O sea, y después ya me di cuenta y dije, pues no tendría que ser así, porque la reunión la podía aplazar pues mira, Es verdad. O sea, creo que tendríamos que aprender también a priorizar lo importante y cuestionarnos más cuál es la vida que queremos vivir, si el ritmo de vida que llevamos es el que ujú, de verdad queremos seguir teniendo para nuestro día a día. claro, claro. Porque Ana, y esto se lo pregunto mucho, y al final es un constructo que cada uno dice lo que, ¿no? Pero ¿qué es para ti la felicidad? Porque yo creo que a veces anhelamos una felicidad que primero no sabemos ni definirla, ¿no? Eso para empezar. Y segundo, bueno, no sé, cada uno tiene su manera de interpretarla y al final, no sé, yo creo que a veces asociamos felicidad con tener mucho dinero, trabajar mucho y no sé, es un poco ahí. ¿Tú cómo la definirías? A ver, esto es una pregunta muy difícil, ¿no? Porque, como Sí. me has dicho, es algo que al final forma parte de pues, algo personal, ¿no? Claro, claro. Para mí la felicidad son micromomentos. O sea, son esos micromomentos en los que tú conectas con ese sentimiento de bienestar. Ujú. Y hay veces, ¿no?, que nos empeñamos en buscarla como una meta. Ostras, cuando termine esto voy a ser feliz. Sí. Cuando me case voy a ser feliz. Ujú, Cuando consiga este puesto de trabajo voy a ser feliz. Y ujú. después te das cuenta de que llega ese momento, que puede que no llegue, pero si Claro. llega ese momento, es algo efímero, se va. Porque después vas a querer continuar con otra Sí, cosa. es Entonces, verdad. para mí la felicidad son esos pequeños micromomentos en los Ujú. que de verdad estás presente y estás con todas las sensaciones puestas en lo que te está pasando, Claro, en el momento presente. claro. ¿Y cómo podemos detectar esos momentos? Porque sí que es verdad que los sentimos, ¿no? Lo que tú dices, lo sentimos, pero no sé, quizás un diálogo interno con uno mismo de decir, mira, pues es verdad, es que en este momento y en esta hora concreta de este día, pues he sentido todo esto, ¿no? Claro. Yo creo que detectarlo lo detectamos, ¿no? Porque al final cuando sentimos Claro. las emociones sabemos que hay Ujú, algo que nos pasa. Y cuando estamos felices es muy fácil darnos cuenta porque es al verdad. final nuestro cuerpo está como con una energía, ¿no?, que vibra. El problema es que tendemos a dejarlo ir muy pronto. O sea, por Ujú, ejemplo, en tu día tú te puedes levantar hoy y yo, ¿no? Puedo decir, hoy qué bien, hoy qué contenta estoy, voy a tener la entrevista con Carlos, ¿no? Y después automáticamente puede terminar la entrevista y, no sé, comenzar a trabajar y que haya algo en el trabajo que no me guste o que me claro, genere un malestar. claro. El problema es que cuando tenemos las emociones negativas, bueno, no me gusta llamarlo emociones Mm, negativas porque realmente todas las emociones son positivas porque todas nos permiten tener ujú, una función y un aprendizaje. ujú. Esas emociones desagradables, ¿no? Vale. Pues esas emociones desagradables es como que si tuvieran más peso que las emociones agradables. Entonces, te pueden pasar 7, 8 cosas buenas en tu día que Ujú, digas, qué bien, cómo lo he disfrutado, cómo me ha gustado. Que claro, como te pase una mala, ya a está. veces, si tú no trabajas esto y no te entrenas, Ujú, lo que te va a ocurrir es que te vas a dejar arrastrar por esa cosa mala que te ha pasado. es verdad, totalmente, Ana. Y claro, porque, ¿no? Tú decías ahora lo de las emociones desagradables, ¿no? Que no son negativas, evidentemente.
¿hasta qué punto, por ejemplo, el estrés o la ansiedad, dos temas que, vamos, son súper recurrentes, los podemos enfocar como algo positivo? ¿Cómo podemos hacer esto? Porque mientras que no sea crónico, ¿no? Que el estrés sea eso cada Claro, día, cada día, cada día, ¿cómo podemos enfocarlo hacia algo bueno? es que el estrés y la ansiedad Ujú, es algo positivo. O sea, el estrés es una reacción de nuestro cuerpo, la ansiedad es una respuesta fisiológica del miedo. Cuando el miedo se activa, ujú, empezamos a tener una serie de sintomatología que activa nuestro sistema nervioso y entonces pues a lo mejor empezamos a tener como sus nervios de la barriga, ujú. sudoración, taquicardia. Son unas sensaciones que nos indican que, ostras, hay algo que nos preocupa, hay algo que nos importa. Ujú, Entonces, esto no es malo, es una reacción de nuestro cuerpo. Cuando la ansiedad se puede volver patológica, ujú, cuando esto es algo que ya pasa de un umbral, o sea, hasta cierto umbral, digamos que hasta aquí, ujú. sentir ansiedad o sentir miedo, pues es sano, porque este Claro. miedo te va a impulsar a hacer las cosas mejor. Si, por Ujú, ejemplo, tú tienes miedo a hacer mal tu trabajo, si te da un poco de estrés, ese ujú. estrés te va a ayudar a que tú te prepares mucho más tu trabajo, a que Claro. estudies, a que leas, te va a ayudar a que seas mejor. El problema viene cuando de aquí pasa a aquí, ¿no? Y entonces empieza a invalidar tu vida. Y ese estrés hace que, por ejemplo, te obsesiones con hacer un montón de cursos, te obsesiones por pensar que no lo has hecho del todo bien en tu trabajo, Ujú. cuando ya empieza a limitarte y empieza a convertirse en un problema en tu día a día porque te impide vivir tu día a día como tú necesitas. Ahí es Claro. cuando, en ese momento, cuando ya nos damos cuenta y detectamos, por Ujú. ejemplo, que pasamos más tiempo preocupados por algo de lo que realmente nos gustaría, Claro. cuando estamos evitando hacer algo que necesitamos hacer, cuando estamos ya en esa línea, ahí sería muy importante Ujú. que pudiésemos pedir ayuda profesional, porque estaría invalidando nuestra ansiedad, nuestro miedo, nuestro estrés, estaría invalidando nuestro día a día. Claro. Y Ana, ¿cuándo podemos, antes de acudir a un profesional, que evidentemente cuando esto es lo que tú dices, ¿no? Cuando se alarga mucho en el tiempo, acudir y desde aquí lo digo en voz alta para que la gente que a lo mejor esté un poco mal acuda, pero ¿qué señales de alerta podemos hacer para intentar prevenir, llegar al punto, ¿no? de acudir a un profesional? Es que al final, Carlos, creo que la señal que tenemos Ujú. que tener es justo cuando estemos viendo que ya le estamos dando como mucho foco a Vale. ese problema Ujú. en la vida. Cuando ya no está invalidando, cuando sentimos que "Jo, me gustaría viajar, pero no cojo un avión porque me da miedo. O me gustaría poder hacer esto, pero es que estoy paralizada". O sea, cuando sentimos ya una sensación de malestar. Ujú. Y a veces, Carlos, no tenemos por qué sentir esa sensación de malestar. Claro. A veces también podemos ir al psicólogo para mejorar. Yo tengo muchos pacientes que también han venido porque me han dicho, mira, yo no estoy en un momento de crisis ni mucho menos, pero me he dado cuenta de que quiero mejorar mi gestión emocional porque quiero reaccionar de otra forma cada vez Ujú. que me sucede algo que a lo mejor puede ser pues un problema para Claro. mí. Entonces, quiero aprender a gestionarlo de una forma que sea más saludable para mí. Claro. Oye, pues qué importante, Ana, porque sí que es verdad que se ve como la figura del psicólogo más a nivel proactivo. Hay, sí, cuando ya te pasa el problema y no tanto preventivo, ¿no? Ostras, ese enfoque es buenísimo, ¿no? De decir, venga, antes de que pase, poder acudir. Exacto, o sea, yo tengo ahora muchos pacientes, ya Ujú. desde Qué más de bien. 2 años me vienen a consulta personas que me dicen, mira, sé que esto no es un problema Claro. todavía, pero Ujú. podría convertirse en un problema, entonces quiero aprender. Otros me dicen, quiero aprender a cómo comunicarme, cómo poder Ujú. expresarme sin faltar el respeto a nadie. Otras personas que a lo mejor son directivas y me dicen, quiero aprender a organizarme. O sea, son cosas que dices, no tiene por qué haber un Qué bien. problema real. O sea, creo que al final, en este sentido, el ser capaz de entrenarse para Ujú. mejorar tu versión también es importante. Ostras, muy Es como, importante. como, Claro. como los futbolistas, Sí, ¿no? sí, Están sí, sí. entrenando para qué? Pues para hacerlo mejor. Pues esto es igual. Qué importante, Ana. Pues oye, mira, me ha encantado este enfoque que acabas de decir. Porque, Ana, volviendo un poco al libro, ya hemos hablado de ansiedad, de estrés, pero ¿qué son aquellas cosas que, digamos, no sé si me gusta mucho lo de amargar, pero en el sentido de
¿qué cosas nos amargan más en la vida a nosotros? Tema estrés, ansiedad, pero ¿qué es lo que hace que, o que tú hayas visto en consulta que nos amarga más, entre comillas? Es que yo creo que lo que más nos amarga es a veces lo que hacemos para solucionar nuestro problema. Vale, es verdad lo que has Sea, dicho antes. Ujú. esto es importante. Mira, recuerdo en una presentación de un libro, bueno, del libro, en una presentación de un libro, no, del libro, de la vida, una chica me dijo, oye, pero ¿no crees que esto de amargarte la vida depende de ti? Es darle una responsabilidad muy fuerte a una persona. Porque claro, es que si yo, por ejemplo, ahora mismo me detectan una enfermedad Ujú, o alguien muere, que claro, tú me digas, amargarme la vida depende de mí, es ya, muy duro, porque yo ahora mismo estoy amargada y no porque lo esté haciendo yo, sino porque es que, oye, me ha pasado algo que ha sido grave en mi vida y que no claro. sé cómo gestionarlo. Entonces, no sé si voy a responderte a tu pregunta, Bueno, sí. pero por ejemplo, con esta chica hablando en la presentación del libro le dije, efectivamente, por eso mismo, porque cuando nos pasan Ujú, cosas que son muy tristes, ujú, una de las cosas que solemos hacer es me tengo que intentar animar a la fuerza y tengo que tirar para adelante y tengo que hacer como que esto no ha pasado claro, y tengo que evitar hablar de esto porque voy a ser una pesada con todo el mundo. Y no, o sea, lo que nos amarga la vida en un momento de duelo es no permitirnos el llorar, es no permitirnos estar mal, es no permitirnos pedir ayuda, es ujú, no permitirnos realmente sentir lo que me está pasando. El querer que esto se me vaya, ya, esto no solamente no es sano, sino que no es real. claro. Porque cuando tenemos una pérdida o Ujú, cuando nos da una noticia que nos cambia toda nuestra vida, ujú, hay un proceso de duelo. Y no hacer el duelo no solamente nos puede amargar el mm, día, nos puede amargar la vida, sino que se puede construir un duelo patológico que al final haga que tu vida ya no sea funcional. claro, claro. Ostras, pues sí, no, Entonces, no, no, sí, sí, no, lo que te decía, que cuando me refiero a amargarnos la vida claro. es a detectar esas cosas que yo estoy haciendo con mis mejores intenciones, Ujú, pero que realmente no me ayudan a poder gestionar mi vida ni ujú. mi salud de una forma que sea buena para mí. Claro, y claro, es un poco, volvemos a lo que tú decías, ¿no, Ana? De, claro, o sea, a lo mejor con toda la buena intención y porque nos han educado así y tal, ¿cómo podemos empezar? ¿Sabes? Porque sí que nos falta ese punto de decir, ¿hasta qué punto estoy haciendo bien o mal? ¿Sabes? Pero porque nos han educado así, y lo que tú decías, ¿no? Nos han enseñado así, que tenemos que, bueno, pues estar bien, también ese positivismo en exceso que a veces escuchamos, ¿no? De hay que estar bien siempre y demás. ¿Cómo podemos empezar, aparte de lo que tú decías, ¿no? De ir al psicólogo de manera preventiva, ¿cómo sabemos si estamos haciendo bien o mal delante de una cosa tan fuerte como un duelo? Mira, esto eh, voy a decirte una cosa que a lo mejor te puede chocar, Vale, ¿vale? Pero ¿cuándo es el momento de pedir ayuda? Cuando a mí me afecta. ¿Qué quiero decirte con esto? Que si yo estoy en un duelo sí, y no me estoy permitiendo llorar, pero claro. mi vida en este momento está siendo funcional, no me tengo por Vale, qué vale. cuestionar el pedir ayuda. Ujú, El problema viene cuando a mí me afecta. Por eso hay muchas veces, Carlos, que me viene, pues por ejemplo, alguna hija, alguna pareja y me dice, pues que me da mucha rabia tener que estar yo aquí porque yo no tengo el problema. O sea, yo tengo este problema porque la forma de ser de esta persona me está afectando. Si vale. esta persona viniese a consulta, no habría ningún problema. Pero claro, el problema es que esa persona a la que a ti te está afectando ese comportamiento no tiene ningún problema porque no tiene ninguna intención de cambiarse. Claro, Entonces, claro. aquí es cuando yo digo, ¿realmente a quién le está afectando esta situación? ¿A ti o a ella? Guay. Y entonces cuando me dicen, a mí, pues entonces tú estás aquí no por ella, porque a ella no la vamos a poder cambiar. Ujú, Entonces, esto pues también es importante. Hay muchas personas, Carlos, que por ejemplo, ante la noticia de tener una enfermedad, claro. ese miedo a poder morirse, a que le pueda pasar algo, le hace de repente coger una fuerza enorme, hacer como si no estuviese enferma y seguir su vida con total normalidad. Ujú, Pero oye, hay veces que es funcional, porque claro. el aferrarte tanto a la vida te ayuda a decir, tiro para adelante, no me quedo Ujú, aquí amornada en el sofá y hago todo lo que tenga que hacer para seguir viviendo y que esté en mi mano. Entonces, hay veces que ese autoengaño es claro. funcional. Es Entonces, mientras que sea funcional,
Vale, No vale, tenemos Ana. que pedir ayuda. Vale. ¿Cuándo hay que decir, ostras, no sé si esto me está ayudando o no? Pues cuando ya me está afectando. Entonces aquí sí que puedo pedir ayuda. Mientras que no me afecte, pues, oye, pues a lo mejor a ti te puede parecer mal o a mí me puede parecer Claro. mal, pero si yo estoy bien, Claro. pues Sí, 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 Ana, pues tienes toda razón, porque mira, no soy mucho de hablar de cosas personales, pero bueno, mi padre falleció de COVID, pues hará un añito o así aproximadamente, y sí que es verdad que, bueno, hay dos enfoques, ¿no? Yo soy de las personas que creo que hay que hablar de ello, hablar de mi padre, por eso también te lo cuento a ti, aunque no nos conozcamos, pero bueno, como si fuera de toda la vida. Y después está la vertiente de mi hermano, que es como más cerrado, ¿vale? No, y siempre yo estaba pensando, digo, es que lo tiene que liberar, pero es lo que tú dices, a lo mejor es que es su manera y yo a él siempre dice que está bien, a no ser que, bueno, cuando está sola, esté solo lo libere y esté mal, pero en principio visualmente y por cómo hablo y tal, yo creo que sí. Entonces, claro, es lo que tú dices, a nivel, pues es funcional, ¿no? Aunque esté triste, pero él lo expresa de otra manera, ¿no? esa otra manera. Claro, yo te agradezco mucho que has compartido esto personal y tan duro conmigo, Mm, porque ha tenido que ser súper, sí, súper sí, duro sí. lo que has tenido que y lo que tienes que estar viviendo, porque al final Mm, una pérdida pues la llevas siempre, es una ujú, herida que ahí está. Y es verdad que al final cada persona es un mundo. Por eso la terapia se tiene que adaptar a la persona. Por eso hay veces que me dicen, oye, pero dime claves para claro, claro. ver cómo resuelvo esto. Y yo digo, yo no tengo un libro de recetas, porque la terapia al final es única y exclusiva para cada persona. Tú puedes llegar con un duelo y a lo mejor tienes esa necesidad de decir, lo libero porque liberándolo, al Mm, final hablar del dolor claro, te cura y pasar por el dolor te cura, ujú, pero hay otras personas que no hablan, que claro. directamente es como que prefiero Sí, meterme dentro de mí, verdad. encerrarme ahí y Ujú, esa es mi forma de gestionar la situación. ujú, De ujú, hecho, hay muchas personas que ante sucesos traumáticos que le puedan ocurrir, ujú, eh, tienden a olvidarse de todo lo que claro. ha pasado durante ese proceso de tiempo, porque al final es un mecanismo de defensa Ya, que tiene el cerebro para cosas que les supera. ujú, Entonces, esto es algo que cada uno responde de una forma diferente y ninguna es mejor que otra. Lo importante es que claro. para esa persona pues sea funcional. Perfecto, Ana. Pues muchas gracias por tu reflexión y porque eso, yo veía que a lo mejor mi hermano no lo expresaba y te preocupas, ¿no? Porque piensas que, bueno, lo bueno es liberarlo y no, y es que al final lo que tú dices, cada uno lo gestiona de una manera diferente. Eso es. Y Carlos, al final el duelo tarde o temprano sale. O Ya, sea, es algo bueno, que ahí está. Ese dolor y esa pérdida, ahí la tienes, ahí la ¿no? Y tiene. Ya. ya que te has puesto a contar Ujú. algo personal, pues te voy a contar yo también algo mío personal, Gracias. que en realidad nunca lo he contado a nadie, no sé por qué lo estoy contando ahora, Qué pero bueno. no, me has inspirado confianza, tú también. Qué bien. Yo cuando era pequeña, Ujú, también falleció mi padre, ujú. y claro, como yo era tan pequeña, nadie en ese momento no se sabía muy bien cómo, pues oye, cómo había que reaccionar ante esta Claro, situación. Entonces claro. todo el mundo hizo como, aquí no ha ocurrido nada. Aquí no ha ocurrido nada y seguimos nuestra vida hacia adelante, ¿no? Ya, Entonces, yo ese duelo que no viví, porque tenía 6 años, no me enteraba de absolutamente nada, ya. yo lo viví después. Y cuando estuve en la carrera, fue cuando de repente un día me invadió un sentimiento de tristeza enorme Ostras, y tuve que ir al psicólogo porque no sabía qué me pasaba. Yo decía, pero si es que en este momento, claro, qué es lo que me está pasando? O sea, porque no entendía lo que me pasaba, ¿no? Entonces, mi alrededor, mi entorno, menos entendía lo que me claro, pasaba, ¿no? claro, Porque porque pasó después de tanto todos los tiempo, años que claro, había pasado, ¿cómo claro, era posible que ahora de repente yo estuviera así, ¿no? Recuerdo ujú. mi madre ponerme un plato de sopa encima de la mesa y yo no parar de llorar y ella me decía, pero ¿qué te pasa? ¿Te ha dejado el novio? O sea, ¿te ha pasado algo malo? O Claro, sea, era como, no, es que me ha invadido un sentimiento de tristeza, ¿no? Porque en ese momento, pues, oye, conecté con todo esto y conecté todavía con más rabia de decir, jolines, nadie se ha preocupado de cómo yo puedo claro, estar gestionando esto, ¿no? Porque ellos habían hecho su duelo a su manera y claro, ahora yo tenía que hacer el mío, aunque fuese, pues, un montón de años más tarde. Entonces,
te cuento esto porque cada uno tenemos nuestros procesos, nuestro Ujú. momento y como me dijo a mí en su día esa psicóloga, el duelo tarde o temprano, más antes o después, se acaba haciendo. Vale, Y yo, en mi experiencia personal y profesional, te digo que sí, que al vale. final lo acabas haciendo. Ostras, también para ti, Ana, sin tampoco entrar, gracias por explicármelo también, de que aquí nos estamos sincerando el uno con el otro. También eso, cuando, si quieres explicarlo, con todo el respeto, cuando pasó tanto tiempo que tú te dices cuenta de que era eso, también debió ser impactante para ti, porque, bueno, no sé, después de tantos años darte cuenta y llegar al punto en el que es eso lo que te pasaba, debió ser... Sí, fue algo impactante, ¿no? Y yo me di cuenta a raíz de un profesor que tuve en tercero de carrera, Ujú. que nos hizo pues una tarea que yo en su día cuando me la mandaron tampoco la vi tan clara. Era, Claro, teníamos que escribir nuestra biografía a raíz de algo que para nosotros considerásemos que podría haber marcado nuestra vida, ¿no? Como que sin ese suceso quizá claro, no nuestra sé vida qué has. hubiese sido diferente. Pues yo recuerdo que yo, cuando me dijeron esto y lo conté en casa, Ujú. un fin de semana, me dijeron, o sea, las palabras textuales fueron, por parte de mi hermano, fue: "Oh, pues yo no sé qué es lo que tú vas a contar. Tu suceso traumático no has tenido ninguno". Ostras, claro. Entonces, Ya, en ese momento, esas palabras fueron como, ostras, qué poca conciencia tiene mi entorno de lo que yo haya podido sentir con claro, este claro. lo habéis normalizado hasta el punto que parece que no haya existido, ¿no? Eso es, claro. Entonces, pues, en ese sentido, ahí fue cuando tomé conciencia, fíjate. No tomé conciencia haciendo la historia ni nada, Ujú. sino tomé conciencia con esas palabras, ¿no? Y ahí fue cuando me di cuenta, pues, que había algo que tenía que trabajar. Pues muchas gracias, Ana, por explicármelo. Mira, yo en Instagram lo que a veces pongo, que cuando presenté tu entrevista, pongo que si hay alguien que quiere hacer alguna pregunta y demás, ¿vale? Y entonces, a raíz de, lo he relacionado un poco con tu libro, porque me preguntaban sobre todo mucho sobre la tristeza, que ya hemos hablado un poquito sobre la tristeza que se vuelve un poco crónica, ¿no? Ese pesar de cada día. Sí que es verdad que no hay recetas mágicas, es lo que tú dices, pero ¿cómo podemos lidiar con ese sentimiento de tristeza cada día constante que después deriva pues, en la ansiedad de levantarse cada día y decir, uff, ¿no? Entonces, ¿cómo podemos lidiar con eso? Pues, a ver, es importante entender que la tristeza tiene una función muy importante que Ujú, es la de hacernos reflexionar sobre las cosas que no nos gustan de nuestra vida. ujú, Y cuando la tristeza llega a un punto en el que nos está bloqueando, limitando y no nos permite vivir nuestra vida tal y como realmente nosotros necesitamos, pues en ese momento es cuando tenemos que pedir ayuda. ujú, Porque por mucho que nos den pautas, cada persona necesita una pauta específica. ujú, Pero es verdad que para poder gestionar la tristeza tenemos que permitirnos sentirla. O sea, tenemos que darle un espacio a la tristeza. ujú, Entonces, una de las cosas que podemos hacer es, pues oye, escribir acerca de lo triste que estoy, o sea, vomitar toda esa tristeza. ujú. Y tener en cuenta que una vez que yo ya le he dado un espacio a la tristeza, automáticamente tengo que intentar hacer cosas aunque no tenga ganas. Porque la tristeza te hace renunciar poco a poco a los placeres de la vida. Ujú. Y renuncia, 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 Es renuncia. verdad, Al final lo que hace es que quieras renunciar a la vida. claro. Uf. Y entonces deriven algo más, ¿no? De las depresiones y todos los posibles síndromes o trastornos que pueda haber. También otra preguntita, Ana. Hablan sobre la gestión emocional. O sea, ¿cómo podemos comenzar a gestionar de una manera más óptima nuestras emociones? Pues para poder gestionar nuestras emociones, primero tenemos que ser conscientes de ellas. Ujú, Entonces, reconocer nuestras emociones es el primer paso para después poder decir qué hago aquí, ¿no? ujú, Entonces, una de las cosas que yo siempre recomiendo cuando tenemos que entrenar un poco la conciencia emocional ujú. es el diario emocional. O sea, cuando llevamos un diario con nosotros o algo para escribir y cada vez que tenemos como una sensación, tanto agradable o desagradable, Ujú. tomamos conciencia y lo escribimos, de esa forma también podemos empezar a identificar qué es lo que realmente estamos sintiendo, qué es lo que estamos pensando Perfectamente. a raíz de lo que sentimos y qué es lo que podemos hacer para poder hacerlo de una forma más funcional. Claro, claro. Perfecto, Ana. Y ya la última, que hablan sobre el miedo al futuro. O
sea, hablan cómo gestionar esa sensación de no saber lo que te espera y más yo creo que con esta situación que estamos viviendo, que bueno, hay mucha gente que pues el trabajo y la perspectiva de futuro la ve un poco así nublada. Sí, el miedo a la incertidumbre y el miedo a no tener el control es un miedo que, vamos, lo padece, Uf, yo diría a todas las personas, porque al final todos ujú, sentimos miedo y todos de una forma u otra toleramos más la incertidumbre. Pero es verdad que ayuda el empezar a entrenarse a ujú, vivir en la probabilidad y no en la certeza. Porque cuando yo quiero tener la certeza de qué es lo que va a pasar, sin claro, darme cuenta, lo único que voy a conseguir va a ser bloquearme aún más, ujú, porque nadie me va a decir una certeza de qué es lo que va a ocurrir, porque claro, nadie sabe qué es lo que va a ocurrir. claro, Entonces, esa preocupación al final quienes viven solamente de preocupaciones viven en la fantasía y en la irrealidad, porque ya, no son cosas que están pasando, sino son cosas que tú creas que pueden pasar. claro, Entonces, esto es importante también identificarlo porque ¿cuándo me tengo que preocupar? Oye, mira, tengo que hacer esto, ¿qué está en mi mano para hacerlo? ujú. Esto, pues lo hago. ¿Que no hay nada en mi mano para hacerlo? Pues entonces tengo que empezar a evitar hacerlo porque no tiene ningún sentido. Claro, claro, y que a veces cuando hacemos perspectiva de futuro, que a mí me ha pasado, o coges el extremo negativo de, uff, todo va a acabar, voy a acabar en la calle porque no voy a tener, o también te pones una expectativa muy alta que después es muy difícil que cumples. Todo el mundo nos gustaría tener, pues eso, una casa genial, una familia genial y todo genial, y esa expectativa al final es muy difícil de cumplir, ¿no? Sí, totalmente, porque al final las expectativas nos llevan a frustrarnos, porque Ujú, hacen que cuando luego tienes la realidad tampoco puedas disfrutar de ella, porque estás en lo que yo quería que claro, sucediese. claro. Ujú. Entonces, al final vives en una constante frustración. Claro, claro, perfecto. Y ya por último, una de las preguntas que me hacen, que bueno, ya lo has ido diciendo, que es verdad que no hay receta y que cuando te he preguntado alguna cosita también has respuesto, pero dicen los consejos para no amargarse, o sea, tips que tú puedas decir o que tú consideres que son clave para no amargarnos, ¿no? Bueno, dentro del libro que lo he Mm, dividido, ¿no? Un poco entre lo que viene siendo la gestión emocional eso. y la parte un poco más de autoestima, Ujú, ahí lo que ayudo a ujú, identificar es qué es lo que tienes que evitar hacer. ujú, Porque al final, Carlos, no siempre tenemos que estar pendiente de qué hacer, claro. sino qué no hacer. Qué no hacer porque hacerlo nos ayuda a perjudicarnos. Ujú, Entonces, es algo como muy general, porque para amargarnos la vida hay muchas cosas. sí. Creo que lo importante es justo que podamos identificar qué es lo que no nos está ayudando y qué Ujú. es lo que nos puede ayudar a empeorar nuestro problema. Y para eso pues se puede leer el libro. Pues sí, no, no, totalmente, yo lo recomiendo, a mí me ha encantado y mira, yo estoy a punto, te lo digo así ya, Ana, si te parece bien, estoy a punto de llegar ya a 3.000 seguidores y me gustaría sortear tu libro, porque creo que puede, sí, 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 te lo digo así, así pues no me puedes decir que no, te pillo en la entrevista y no hay broma, puedes decirme que no perfectamente, pero creo que puede ayudar a mucha gente y que habla de cosas muy interesantes y sobre todo, que es lo que tú dices, no hay que buscar siempre lo que hacer, sino lo que no hacer, que también a veces está más en nuestra mano, ¿no? Porque es como son cosas que hacemos y que podemos evitar, ¿no? Entonces, bueno, eh, me gustaría hacer el sorteo de tu libro, así que yo creo que eso, que así podrá llegar a más gente y viendo la entrevista, pues también que cojan esa curiosidad y quieran leerlo. Ojalá que le pueda servir de ayuda a muchas personas. Bueno, Ana, ya para ir cerrando, y esta pregunta se lo hago a todo el mundo que entrevisto, un mensaje final, o sea, nada, una frase, lo que tú quieras, no sé, algo que tú quieras trasladar a la gente que a lo mejor está escuchando esto, no sé si sobre tu libro, sobre tu profesión, sobre el momento actual, lo que tú consideres. Bueno, yo creo que, bueno, así lo que se me ocurre en este momento. Pues si tuviese que transmitir ahora mismo un mensaje, Ujú, yo intentaría transmitir un mensaje un poco de esperanza. ujú, Porque hay muchas personas, Carlos, que cuando llegan al psicólogo, pues bueno, muchos vienen muy nerviosos porque no saben lo que se van a encontrar, claro. otros llegan con miedo porque han pasado por muchos y ninguno le ha podido ayudar. Ujú, Todos, cada uno de nosotros, tenemos dentro la llave que soluciona nuestros problemas. Solamente tenemos que buscar
o encontrar a la persona adecuada mm, para que nos pueda ayudar. No todos los psicólogos somos para todas las personas. claro. Y creo que también como psicólogos tenemos la responsabilidad de echarnos la culpa a Mm, nosotros mismos para no invalidar a una persona. Por lo que el mensaje que transmitiría sería que si hay alguien que lo está pasando mal y que mm, nos está viendo, que pida ayuda. O sea, es verdad que ahora mismo la sanidad pública está colapsada, pero mm, oye, hay muchas personas que hacen terapia en organizaciones, está la seguridad social, están los psicólogos que trabajamos de forma privada. mm, No tenemos por qué estar soportando este malestar claro. de una forma individual. Cuando podemos pedir ayuda y pedir ayuda es un acto de amor. Así que espero Ay, que qué muchas bonito. personas se puedan empezar a aplicar ese acto de amor. Muy bien, Ana, pues muchísimas gracias por tu tiempo, por todo lo que nos has dicho y nada, espero que si algún día decides escribir otro libro o lo que sea, podamos reunirnos y hablar otro Ojalá, ratito. ojalá que sí, ojalá que Bueno, Ana, pues muchísimas gracias, gracias Carlos. a Un ti por beso. todo. Muchas gracias. Adiós. Chao, adiós.